La destilación es una técnica de separación de los componentes de una mezcla líquida a partir de las diferencias entre los puntos de ebullición de cada uno de estos componentes. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta ebullición, de forma que obtengamos un vapor más rico en el componente más volátil de la mezcla, ya que tiene una temperatura de ebullición inferior. Este vapor se condensa por enfriamiento y así se obtiene el destilado en fase líquida. Existen diferentes sistemas para obtener un producto destilado, como por ejemplo la destilación simple, la destilación fraccionada, a presión reducida, al vacío o la destilación por arrastre de vapor. La elección de un sistema u otro se realiza según las propiedades de la mezcla que se desea separar. A continuación, se muestran los procesos de una destilación simple y de una destilación fraccionada. Destilación simple. En primer lugar, hace falta preparar el equipo de destilación. Este consta de un recipiente que contiene la mezcla que se debe destilar, el matraz de destilación, al cual se aplica una fuente de calor, un cabezal de destilación que une el matraz con el refrigerante, donde se condensan los vapores generados, y un recipiente colector, donde se recoge el destilado. En este caso, la fuente de calor necesaria para efectuar la destilación la proporcionará una manta calefactora, que se debe mantener en posición elevada como medida de seguridad. Se coloca un matraz de fondo redondo encima de la manta calefactora, sujetado con unas pinzas. Se introduce la mezcla en el interior del matraz, sin llenar más de la mitad de su capacidad. Se añaden unos trocitos de porcelana porosa para evitar una ebullición violenta y facilitar que se desprenda el gas formado. En este caso, la mezcla que se destilará es vino, y se tratará de separar el alcohol y el agua. Acto seguido, se acopla el cabezal de destilación que tiene un tubo lateral, acodado a 75 grados, al cual se conecta el refrigerante. El refrigerante es un tubo de vidrio con dos orificios laterales para la entrada y la salida de agua, en el interior del cual se encuentra otro tubo, por donde circula el vapor que se quiere condensar por refrigeración. Existen diferentes tipos de refrigerantes. En este ejemplo, se utilizará un refrigerante de doble tubo o encamisado. Se conecta el grifo de agua corriente a la entrada inferior del tubo ancho del refrigerante mediante un tubo de goma flexible, y con otro tubo se une la salida del refrigerante al desagüe de agua. Se abre el grifo del agua corriente de forma que se mantenga un caudal continuo de agua mientras dure el proceso. De esta forma, se garantiza que el refrigerante esté en todo momento lleno de agua y la refrigeración sea eficaz. En el extremo del refrigerante se conecta una alargadera de destilación que dirige el flujo de vapor condensado y a líquido hacia un recipiente colector, que puede ser un matraz Erlenmeyer. El extremo inferior de la alargadera debe estar en el interior del recipiente, siempre por encima del destilado, para evitar reabsorciones. Se debe asegurar que todas las juntas sean estancas y, siempre que sea posible, es mejor utilizar juntas esmeriladas, debidamente engrasadas y clips para la correcta sujeción de las diferentes piezas del conjunto. Finalmente, se acopla un termómetro en el cabezal de destilación, de forma que el depósito de mercurio se sitúe siempre a la misma altura que la entrada del refrigerante, para dar una temperatura real del vapor destilado. A continuación, se conecta la manta calefactora y se empieza a calentar la mezcla. Se observa un incremento progresivo de la temperatura. La mezcla, al entrar en ebullición, produce un vapor que es más rico en el componente más volátil de la disolución, ya que es el que tiene el punto de ebullición más bajo. El termómetro permite identificar las diferentes fases del proceso, ya que cuando el componente que tiene el punto de ebullición más bajo cambia de estado, la temperatura se mantiene constante, debido a que cambia de fase una sustancia pura. Este vapor avanza por el tubo interior del refrigerante y gracias al agua fría que circula por la camisa, se enfría y se condensa formando pequeñas gotas que se desplazan hacia el extremo. Cuando finaliza el proceso de destilación, se recoge el destilado donde se encuentra el componente más volátil, mientras que el componente menos volátil, que se denomina residuo, queda en el matraz de fondo redondo. Por motivos de seguridad, se debe comprobar que siempre quede solución en el matraz de fondo redondo. Destilación fraccionada.
Cuando los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla que se destila son muy próximos, la destilación simple no permite separarlos totalmente y se deberían llevar a cabo muchas destilaciones sucesivas. En la práctica, en estos casos, se utiliza la destilación fraccionada. El montaje es en gran parte idéntico al de una destilación simple, pero esta técnica incluye una columna de fraccionamiento entre el matraz que contiene la mezcla a separar y el cabezal de destilación. Por otro lado, en este caso, utilizaremos un refrigerante de tipo serpentín, que tiene más superficie que un refrigerante convencional de doble tubo y proporciona un mayor enfriamiento. En un laboratorio químico se utilizan varios tipos de columnas de fraccionamiento, pero la que más se utiliza es la columna de Vigreux, en el interior de la cual se encuentra un empacamiento de forma dentada que aumenta el área superficial de la columna y mejora el contacto entre la fase líquida y vapor. Así, a medida que el vapor generado de la muestra en ebullición asciende a través de la columna, encuentra más superficie de vidrio de la que encontraría en una columna de paredes lisas, de forma que se favorece la condensación, y el líquido que se forma gotea en sentido descendente, y se denomina reflujo. Cuando el reflujo descendente entra en contacto con el vapor caliente ascendente, una parte se evapora de nuevo y el vapor se va enriqueciendo progresivamente en el componente más volátil. De esta forma, se consigue una mejor separación de los componentes presentes en la mezcla inicial. Igual que en el método de la destilación simple, el componente menos volátil se recoge en el matraz de destilación, mientras que el componente más volátil queda en el matraz Erlenmeyer.